¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Bien, estamos haciendo una pequeña serie de sermones recordando el libro de Efesios, algunos pasajes que nos parecía importante. El título se llama Diversidad de dones al servicio de la iglesia. Esta es la segunda parte que cierra esta sección y si el Señor permite el domingo que viene o el otro estaremos ya volviendo a nuestra sección de 2 de Corintios. Dice así la palabra del Señor, Efesios capítulo 4, versículo 7 al 16. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y eso de que subió? ¿Qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, reciben su crecimiento para ir edificándose en amor. La semana pasada y la anterior hablábamos respecto de la importancia de la unidad y de la diversidad. Y es probablemente que escuchemos muchas veces hablar de este tema a muchas personas. En la actualidad, sin ir más lejos, hay muchas voces que se alzan y hablan acerca del respeto por la diversidad y lo importante que supuestamente dice esta persona es estar unidos y no dividirnos por diferentes formas de pensar. El problema es que lamentablemente hay muchos que piden el respeto por la diversidad, pero lo hacen desde querer imponer su propia ideología. O sea, usando, por ejemplo, gracias, Carlos, usando los medios de comunicación para manipular la información o usando otros métodos para callar al que piensa diferente. Esa gente o gente de este tipo que supuestamente dice que pide respeto por la diversidad, lo que en realidad está diciendo es respeto por la diversidad siempre y cuando apoye lo que yo digo. Muchas personas hoy pasa así. Ahora, eso es en la gente del mundo, pero en el caso de los creyentes, la importancia de la unidad y del respeto de la diversidad no arranca desde una ideología humanista, sino de la obra de Cristo. Por medio de la obra del Señor, por medio de la obra de la cruz, Él ha tirado las paredes divisorias y ha hecho de pecadores como somos un solo pueblo. Él se ha encargado de hacer eso. Y por lo tanto, la unidad entre los creyentes se hace posible. Y en este caso sí, la diversidad produce crecimiento justamente de todo el cuerpo. Eso estuvimos hablando ya en la anterior predicación, la primera parte de este pasaje. En la primera parte estuvimos viendo 3 aspectos que reflejan la importancia de la diversidad de dones. Dijimos y hablamos sobre la gracia particular de cada miembro, la obra de Cristo para que podamos tener esos dones y el orden que el mismo Señor instituyó, que nos dio. ¿Se acuerdan? Se remarcó, en los versículos, si usted está ahí en la Biblia, mantenga su Biblia abierta y siga la lectura conmigo. Se remarcó por un lado que los creyentes deben usar sus dones de acuerdo a la gracia particular que cada uno tiene. Eso lo vimos ahí como marca
el pasaje, versículo 7. Que también usen sus dones considerando lo que el Señor hizo por ellos. Eso lo vimos versículo 8, versículo 9 y versículo 10. Y finalmente vimos que el mismo Señor que permitió y que hizo la obra para que vos y yo tengamos dones para servicio de los demás, es el que también estableció un orden definido por el cual, de acuerdo a ese orden, la iglesia crece. Eso lo tenemos en el versículo 11 y versículo 12. ¿Cuál llegamos a la conclusión del versículo 12? Si la iglesia considera esto, entonces la iglesia va a poder crecer espiritualmente. ¿De acuerdo? Llegamos a esa conclusión. Cuando cada uno, de acuerdo a su gracia particular, considera lo que el Señor hizo y actúa a partir de esa gracia que Dios le dio su don y lo hace, digamos, de acuerdo al orden que Dios estableció, entonces la iglesia sí va a crecer. Todo, el anhelo de cada uno, que nuestra iglesia pueda crecer, bueno, tenemos que prestar atención a estos pasajes. Ahora, queda algo más por ver y definir, sacarlo del anterior sermón, no solo porque si no hubiéramos estado como 2 horas predicando o más. Hoy no se haga problema por el tiempo, ¿está bien? No sé si usted está apurado, yo no tengo apuro, espero que usted tampoco. El día está lindo, la noche está fresquita, no hay ningún apuro. Pero bueno, vamos a intentar ser breves. Ahora, de acuerdo a todo esto, entonces vimos que la iglesia va a crecer. La duda que nos puede plantear todo esto es, bueno, ¿cuál es el resultado de una iglesia que crece? Sí, bueno, una iglesia, si hacemos esto, la iglesia va a crecer espiritualmente. Bueno, ¿cuál es el resultado de una iglesia crecida? O dicho de otra manera, ¿qué cosas se ven para poder determinar que una iglesia está creciendo? Dice, bueno, esta iglesia está creciendo espiritualmente. Bueno, ¿cómo se ve eso? ¿Hay una forma de determinar, una forma de ver? Bueno, yo creo que sí, y creo que este pasaje de hoy nos va a mostrar justamente cómo se ve una iglesia crecida. ¿Por qué es importante? Bueno, porque así vamos a poder ver realmente si los resultados se están viendo en nosotros y ver cómo se logran entonces. Este pasaje entonces responde a estas preguntas. Con estos pasajes vamos a ver cómo se ve en lo cotidiano, en los diarios de la iglesia, que una iglesia crece. Los efesios allí en la epístola originalmente fueron exhortados a guardar la unidad espiritual y a valorar la diversidad de los dones entre sus miembros. Como vimos, porque solamente así van a poder crecer. Por eso creo que esta enseñanza es importante, era tan importante para los efesios como es para nosotros. Si realmente queremos que la iglesia crezca, bueno, tenemos que prestar muchísima atención para ver este pasaje como fundamental. Como dijimos, tal vez es uno de los pasajes más importantes para entender la doctrina de la iglesia. Así que el tema del sermón está planteado. Los creyentes, dijimos la semana anterior que vimos este sermón y que vamos a ver ahora, el tema es que los creyentes deben poner al servicio de la iglesia la diversidad de dones que poseen. Ese es el tema, el énfasis de este pasaje. Los creyentes deben poner al servicio de la iglesia la diversidad de dones que poseen. ¿Por qué es tan importante eso? Bueno, el pasaje nos muestra 4 razones de por qué es esencial. Hoy vamos a ver solamente la última, la número 4. Si usted quiere saber las otras 3, bueno, pídale después a una de las hermanas que reparten a Sonia, ella le va a dar la copia para ver las otras 3 razones. Entonces hoy vamos a ver solamente la 4, la última. ¿Cuál es esa 4ª razón? Bueno, los creyentes deben poner al servicio de la iglesia la diversidad de dones que poseen, porque así entonces se logra la meta de que todo el cuerpo crezca. Esto es del versículo 13 al 16. Eso es lo que vamos a meditar en el día de hoy. Como siempre les animo, tenga ahí su Biblia abierta para seguir la lectura junto conmigo. Ahora, recién hablábamos de cómo se ve una iglesia que crece espiritualmente. ¿Cómo nos damos cuenta? ¿Cómo lo notamos? ¿Cómo lo vemos en lo cotidiano? Bueno, del versículo 13 al 16 se nos va a mostrar 5 resultados de una iglesia que crece espiritualmente. ¿Está bien? Hay 5 resultados ahí que tenemos. Sabemos que tenemos que usar los dones para que la iglesia crece. Bueno, ¿cómo se ve eso? Ahí usted tiene 5 resultados que decidí ponerlos como listados para que sea más fácil para seguirme. ¿Está bien? Vamos a ver 5 resultados de una iglesia entonces que crece espiritualmente porque ha utilizado los dones. La primera de los resultados
Una iglesia que crece espiritualmente es una iglesia unida en fe y conocimiento. Esto lo tenemos en la primera parte del versículo 13. Si vemos el versículo 12, el versículo concluía diciendo que a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, ¿cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia, ¿está bien? De acuerdo al don que Dios estableció, los pastores, maestros capacitan a la iglesia, los evangelistas y capacitan a la iglesia capacitada sirve, edifican, se ministran unos a otros y de esta manera entonces la iglesia se edifica. Ahora, ¿cómo se edifica? Es lo que empezamos a ver a partir de ahora. Y el primer resultado entonces es el que tenemos en el versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Bueno, antes de responderlo, creo que es bueno recordar lo primero que marca acá, que el objetivo de este crecimiento no está dirigido a algunos miembros de la iglesia. ¿Qué dice ahí? ¿Hasta qué? Todos. O sea que la voluntad de Dios de que la iglesia crezca no es solamente que algunos miembros crezcan, sino que todos los miembros crezcan. No hacemos lo que hacemos para que haya un grupo de iluminados que esté más crecido que el resto. Toda la iglesia tiene que crecer. Esa es la voluntad de Dios. Lo que el Señor desea es que todos los santos puedan alcanzar juntos la meta de la unidad, que todos lleguemos a la unidad. Esta idea que todos lleguemos a la unidad, en el original es más bien que todos lleguemos a ser uno. Eso sería en el original que quiere decir. Que todos lleguemos a ser uno. ¿Ser uno en qué? Bueno, ahí se nos dicen dos cosas que tenemos que llegar a ser uno, que tenemos que llegar a la unidad. ¿Cuáles son esas dos cosas? ¿Qué dice? La fe y el conocimiento del Hijo de Dios. Cuando se menciona la fe, ¿de qué está hablando acá? Bueno, la idea de fe es que todos crezcan, todos los miembros crezcan en el desarrollo de la unidad doctrinal cristiana. O sea, acá fe no se está refiriendo a la fe inicial que las personas tienen cuando conocen al Señor, esa fe que ejerce, ¿no? Es decir, creo en Jesucristo. No es a eso que se está refiriendo, sino que lo que se está refiriendo acá respecto a fe es al contenido de nuestra fe, lo que los creyentes creen, por así decirlo, ¿se entiende? ¿Y qué es lo que creemos? ¿Cuál es el contenido de nuestra fe? El Evangelio del Hijo de Dios. La fe en el Hijo de Dios es el contenido del Evangelio, lo que cada uno de nosotros cree fundamentalmente. Esa doctrina sana que es la que nos ha traído a la nueva vida en Cristo. Ese contenido tiene que ser algo que tenemos que estar todos en unidad. Ahora, para lograr estar unidos en eso, es necesario la enseñanza correcta, que va a traer unidad en el modo de pensar de acuerdo a qué, a los aspectos fundamentales de nuestra fe. Esto ya lo vimos, se acuerda un poco anteriormente cuando hablábamos de eso, ¿no? En nuestra fe, en las cosas fundamentales, unidos. Unidad. En las cosas que no son fundamentales, respeto. ¿Está bien? El cuidarnos, el apoyarnos, el respetar, a veces en la gracia que cada uno tiene, el respeto y el cuidado. Y bueno, la unidad de la fe nos ayuda a estar en armonía respecto a lo fundamental y a respetar las diferencias de lo que no lo sea. Lo que no es fundamental, nos respetamos. Esto puede ser comparado, ¿no? Me imagino como una ilustración, ¿no? A cuando usted tiene en el mar. Si algunos pudieran ir al mar y estar un buen tiempo en la playa, van a ver que cuando la marea está baja, ¿no? Cuando la marea se retira, se empiezan a ver un montón de piedras. Que solamente cuando están en marea baja las ves. Bueno, esas piedras serían cada uno de nosotros que somos diferentes en un sentido. Ahora, cuando la marea sube, esas piedras ya no se ven más. Así es como tendríamos que vernos respecto a lo que es fundamental de nuestra fe. Cuando hablamos de lo que es fundamental, estamos todos de acuerdo. Estamos todos unidos, no se ven la diferencia. ¿Está bien? Eso para ilustrar esta idea de entender esa diferencia en cómo separar una cosa de la otra.
Ahora, el pasaje también habla no solo de la fe en el Hijo de Dios, el contenido de nuestra fe, el Evangelio, que es lo fundamental, crecer en eso, llegar a la unidad de la fe, sino también llegar a la unidad del conocimiento del Hijo de Dios. Acá el término utilizado no es solo un conocimiento intelectual de Cristo, sino más claramente va desarrollado un conocimiento que se vive de cada verdad aprendida, de cada atributo divino, de cada nuevo concepto que se aprende. No es solamente entenderlo, sino vivirlo en nuestra vida. Eso es lo que es el conocimiento. O sea que la utilización de los dones que provoca el crecimiento del cuerpo genera que entonces todos juntos experimenten y vivan el crecimiento del conocimiento del Señor. Si cada uno utiliza los dones como tiene que utilizarlos, vamos a crecer en unidad, tanto en la fe del Hijo de Dios como también en el conocimiento del Hijo de Dios. Pero para eso es necesario, ¿qué cosa? Que todos utilicemos los dones de acuerdo a la gracia que nos ha dado. El pastor capacitando, los hermanos de acuerdo a sus dones utilizándolos, y de esa manera todos crecemos en la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. No hay que olvidar entonces que para lograr esta meta, para realmente llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, no se logra con buenas intenciones o con sencillamente decir, bueno, vengan a la escuela bíblica y ya con eso está. Eso es importante, allí los maestros le van a enseñar, pero en realidad para lograr cumplir con este propósito es fundamental el servicio, el trabajo de todos. Algunos de una manera, otros de otra, pero todos sirviendo para que entonces crezcamos de esta manera. Cada miembro, de acuerdo a la gracia particular, va a servir considerando lo que el Señor ha hecho y respetando el diseño que Él estableció. De esta manera la iglesia crece en fe y conocimiento del Hijo de Dios. No es con medio de un programa. Los programas, como ya vemos, son buenos. Establecer cosas para hacer en la iglesia está bueno. Pero lo que va a hacer que la iglesia crezca en la fe y el conocimiento del Hijo de Dios es trabajar de acuerdo al diseño que Dios nos dio. ¿Se acuerdan que hablamos la vez pasada? Si un pastor está más dedicado a estar nomás haciendo visitas durante toda la semana y no se prepara para predicar la palabra el domingo, ¿está haciendo las cosas de acuerdo al diseño de Dios? No, porque ¿cuál es su responsabilidad principal? Capacitar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, si él no hace lo que tiene que hacer, ¿qué va a pasar? La iglesia no va a crecer en la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Y así es lo mismo para cada actividad que se realiza. Es exactamente lo mismo. Si tu responsabilidad es discipular a alguien, pero estás involucrado en muchas otras actividades y entonces a la hora de discipular no lo discipulás a esa persona como tenés que discipularlo, entonces no vas a hacer que crezcamos en la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Se entiende? Es de acuerdo al don que Dios estableció. ¿Por qué la iglesia a veces no crece? Porque dejan de considerar el plan del Señor para darle prioridad a sus propios programas y planes. Por eso, hermano, tenemos que recordar esto y volver a reiterarlo como lo estamos haciendo ahora, porque si no a veces corremos el riesgo de olvidarlo, de suplantar el diseño que Dios dio por nuestro propio pensamiento. Mi idea es, y mi pensamiento, ¿estábamos considerando esto? ¿Lo estás considerando? El segundo de los resultados lo tenemos en la segunda parte del versículo 13. Una iglesia que crece espiritualmente justamente es una iglesia madura. Una iglesia con madurez. El pasaje prosigue con el segundo resultado. Dice, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Te pido por favor, Anto, si puedes buscar qué quiere decir esto en la versión Biblia de las Américas. Gracias. La versión Biblia de las Américas nos ayuda a entender mejor esta segunda sección. Dice, a la condición de un hombre maduro a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Nuevamente, siempre el concepto tenemos que tenerlo presente. Que la meta es ¿cómo? ¿Individual? No. ¿Cómo es? Grupal. Todos vamos camino a eso. Si alguien se está retrasando, ¿qué hace la iglesia? Bueno, arréglatela, no. Se esfuerza para que ese también. ¿Está bien? Uno un poquito más rápido, otro un poquito más lento, pero
deberíamos, por así pensarlo, por ahí te puede servir a veces cuando hablamos de la santidad, que decimos, bueno, nos vemos nosotros hace 3 meses atrás y vemos el crecimiento que tenemos en santidad. Bueno, ese mismo pensamiento que hacemos respecto a nuestra vida, en particular lo hacemos a nivel iglesia. ¿Cómo estábamos como iglesia hace un año atrás? ¿A cómo estamos ahora? ¿Crecemos todos? No en número, por favor, entiéndame. En santidad, en busca del Señor, en conocimiento, en unidad. ¿Por qué? Porque el deseo de Dios es que todos crezcamos. Y aquí se presenta la idea, dice, de que tenemos que crecer a la condición, dice en Reina Valera, hombre perfecto, aquí mejor, hombre maduro, que da a entender entonces que la iglesia, al ir creciendo en unidad, se va formando como un cuerpo o una humanidad nueva que va madurando a imagen de ¿quién? De la cabeza. O sea, se va formando esta nueva humanidad, este nuevo cuerpo, a la imagen de aquel que mientras estuvo en la tierra fue perfecto en todas las cosas. ¿De quién estamos hablando? De Cristo. La iglesia va cumpliendo el propósito de ir creciendo y pareciéndose al ser humano perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo, que es la cabeza del cuerpo. ¿Se entiende esto? Ese es el propósito. El pastor MacArthur enseña respecto a esta sección y dice, la iglesia en el mundo es Jesucristo en el mundo, porque la iglesia es ahora la plenitud de su cuerpo encarnado en el mundo. Dicho de otra manera sencillo, si la gente quiere saber cómo era Cristo, tiene su palabra para estudiar, pero visto en la vida diaria, ¿cómo lo va a conocer? ¿Por medio de quién? De la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia muestra a Cristo. ¿Se entiende esto? Yo sé que es algo, pero no ver a nosotros. Y bueno, pero es el plan que Dios estableció. Por eso tenemos que crecer. Ahora, entendiendo esto entonces, ¿cuál es una iglesia madura? Entonces, ¿cuál es una iglesia madura? No más dura, madura. Aquella que ¿qué hace? Que representa a Cristo en lo que hace y lo que dice. Esa es una iglesia madura. Algunos dicen, no, maduro es aquel porque ese estudia mucho la Biblia, tiene un montón de libros, una biblioteca gigante en su casa. Ese es maduro. No. Podés tener toda una biblioteca preciosa, pero si en tu vida no se ve a Cristo, entonces no sos maduro. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6, lo dice bien claro el apóstol Juan. Cortito, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Fácil. Hay otro versículo después, búsquelo, porque se nos pasa el tiempo, pero es esto entonces. Ahora, es la realidad también de que es obvio que la iglesia es un conjunto de pecadores imperfectos. Por lo tanto, sabemos que jamás vamos a lograr de este lado de la eternidad representar perfectamente a Cristo como Él era. Evidentemente no, porque todavía el pecado está en nosotros. Una iglesia madura no quiere decir que sea una iglesia perfecta, porque la iglesia no es perfecta, está llena de pecadores que están en proceso de crecimiento. Pero sí pueden y deben alcanzar, porque esa es la voluntad de Dios, que alcancen un grado de madurez a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, como dice nuestro pasaje. No somos perfectos, pero vamos caminando a una madurez que muestre cada día mucho mejor a Cristo. Yo he determinado que así sea. No es fácil. No es fácil estar entre nosotros conviviendo porque tenemos nuestros pecados, nuestras luchas, pero Dios ha querido esto hacer la iglesia. Y Él justamente se glorifica en ir santificando personas imperfectas, personas pecadoras, y mostrando por medio de ello la gloria de su gracia. De acuerdo a esta meta que todo el cuerpo debe vivir. Así era, Pablo servía a la iglesia
en cada lugar con este pensamiento. En Colosenses 1, 28, 29 nos revela, dice, él cómo trabajaba, buscando qué cosa, a quien anunciamos, dice Colosenses 1, 28, anunciamos, amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, por lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Ese era su trabajo, presentar en Cristo Jesús perfecto a todo hombre, ayudar a la iglesia para que cada creyente pueda crecer, para que cada cristiano, y este debería ser también nuestro deseo a la hora de servir a la iglesia local, a fin de presentar en Cristo Jesús perfecto a todo hombre. Lo que te toque hacer va a ser para eso. Esto mismo deseaba sobre su misma vida el apóstol Pablo, y es lo que deseaba que los hermanos sintieran. En Filipenses capítulo 3, versículo 14 dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No pretendo haberlo alcanzado ya, pero sigo adelante, sigo creciendo, sigo preparándome para el encuentro con mi Señor. ¿Y qué dice? Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y ustedes también que están siendo tratados por Dios para crecer en santidad, para llevarlos un día a presentar, sientan lo mismo que yo, que todavía no lo hemos alcanzado, todavía lamentablemente seguimos pecando, pero estamos en proceso de crecimiento, cada día pareciéndonos más a Cristo. Ahora, si unimos lo que vimos hasta aquí, se puede decir entonces que si los creyentes se van desarrollando por medio del uso de los dones, de una manera efectiva, de una manera bíblica, ¿qué dijimos que se logra? La unidad de ¿qué? De la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Y eso que trae aparejado que la iglesia crezca como una humanidad nueva a la medida de Cristo. ¿Queremos ser parecidos a Cristo? ¿Qué necesitamos? Entonces, que todos los miembros usen sus dones de acuerdo a la gracia que recibieron, considerando lo que el Señor hizo por nosotros, de acuerdo al orden que Él estableció, hasta que lleguemos a la unidad del fe y conocimiento, y entonces nos vamos a parecer más a Cristo. En Efesios 2, 14 y 16 lo explica mejor. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Dios nos creó para ser un solo cuerpo, y que ese cuerpo muestre a ¿quién? A aquel que nos reconcilió por medio de la cruz, a Jesucristo. Esa es la meta. Esta es la meta, la mayor meta del plan de Dios para su iglesia. ¿Cuál es? ¿Cuál es la mayor meta que Dios tiene para nosotros? Hacer un cuerpo que se desarrolle a la semejanza del Hijo de Dios. Esa es la meta de Dios. ¿Hay muchas cosas importantes que la iglesia tiene para hacer? Sí, pero todas esas actividades y responsabilidades y servicios que hagamos buscan cumplir con esta meta esencial. Si predicamos el Evangelio es para que las personas vengan a Cristo y sean como Cristo. Si servimos en la iglesia es para que las personas se parezcan más a Cristo. Si predicamos es para que la gente se parezca más a Cristo. Si discipulamos para que las personas se parezcan más a Cristo. Porque ese es el propósito de la iglesia. Romanos 8:29 lo dice con claridad. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, ¿para qué? Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Cuál fue el propósito de la eternidad? Crear una familia de hermanos en el cual el Hijo tuviera la preponderancia. Ese es el propósito. Ahora, evidentemente, hermano, aunque esta es una meta en conjunto, que todos crezcamos que va a traer aparejado, que cada uno de nosotros nos vayamos conformando a la imagen de Cristo. Pero también pensando a la inversa, tenemos que considerar qué cosa,
que si uno de los creyentes o si alguno de los creyentes no crece de acuerdo a esta meta, ¿ustedes creen que eso afectará al cuerpo? Claramente que sí. ¿Por qué afecta al cuerpo? Porque somos un cuerpo, evidentemente. Lo que te pasa a vos, en cierta manera, me afecta a mí, y lo que me pasa a mí te afecta a vos. ¿Por qué? Porque somos miembros los unos de los otros. Vos crecés, yo crezco. Vos no crecés, es afectado mi crecimiento. Así que, como es inútil pensar que no necesitas de los demás para crecer, es igual de evidente que tu crecimiento depende de qué cosa, de la comunión y de tu compromiso con una iglesia local sana. Nadie se puede desarrollar sólidamente, espiritualmente hablando, estando solo. No existe. Temporalmente un creyente puede vivir su vida cristiana solo. Bueno, temporalmente sí, pero si realmente se quiere desarrollar, ¿qué necesita? De otros hermanos. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo. No existe un cuerpo de un solo miembro. En la iglesia de Cristo, hermano, no existen, tal vez una serie vieja, los llaneros solitarios. ¿Todos saben qué son los llaneros solitarios? Sí. Algunos de los más jóvenes ni tienen ni idea de lo que hablo. Un tipo que andaba solo por la vida. Un Kung Fu, ¿se acuerdan? Kung Fu, más viejo todavía. Solo el tipo. ¿No? El famoso dicho, más solo que Kung Fu. Bueno, así, solo. Hay personas que creen que así pueden vivir la vida cristiana. Imposible. ¿Por qué? Porque se necesita de miembros para edificarse mutuamente. Ahora me preguntas, ¿cómo es con vos? ¿Cómo es? ¿Pensabas que podías vivir y crecer espiritualmente independientemente de los demás? No, yo no necesito a los demás. No, tampoco me necesitan tanto. Ni una cosa ni otra. Necesitas a los demás y los demás necesitan de vos. ¿Te das cuenta que eso es lo que... Dios no desea eso de tu vida? Dios no desea eso. ¿Te das cuenta que eso retrasa también tu crecimiento? No involucrarte con otros hermanos retrasa tu crecimiento. Otro de los resultados, una iglesia que crece espiritualmente es una iglesia que discierne el peligro. No solamente que es una bendición cumplir el diseño de Dios, sino que también es súper necesario. ¿Por qué? Porque a través de que la iglesia crezca espiritualmente, sirve para prevenir a los creyentes de ataques externos o que pudieran recibirse del mismo seno de la iglesia. Fíjense que el texto continúa y dice, versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. O sea, que cuando la iglesia crece, como vimos, madura. Y si entonces la iglesia madura, deja de ser inmadura. Obvio, ¿no? Pero, ¿cuál es el problema? Que si se mantiene inmadura, ¿qué puede pasar? Puede ser engañada. Ese es el concepto. El otro es el aspecto positivo. Si la iglesia crece, madura. Genial. Si no crece, ¿qué pasa? Se vuelve inmadura. Y si se vuelve inmadura, ¿qué puede pasar? Pueden ser engañados. Y para explicar qué es lo que se evita cuando crecemos, se explica lo que pasa cuando cuando los creyentes no crecen. ¿Qué dice ahí? Los que no crecen son como niños fluctuantes, llevados por doquiera de viento de doctrina. Aquí la palabra que se utiliza en el original para niños es la idea de niños muy pequeños, que están, digamos, en la etapa en la cual todavía ni siquiera pueden hablar bien, porque son muy pequeños. Es alguien que también se puede ver como alguien muy inexperto, que no está lo suficientemente crecido y que por lo tanto actúa es necio, ¿no? Como nuestros niños pequeños, es decir, no metas los dedos en el enchufe y ahí va y mete dedos en el enchufe. Es decir, pero si te dije que no lo haga. Pero es necio, no entiende. ¿Está bien? Bueno, esta es la idea. Hebreos capítulo 5, versículo 13 y 14 habla de este tipo de persona, de niño
espiritual. Dice, y todo aquel que participa de la leche, ¿qué dice? Es como inexperto en la palabra de justicia. ¿Por qué? Porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Y cómo son la gente que va creciendo espiritualmente, que son maduras? Son para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Aquel que crece, discierne y se da cuenta y entiende lo que está bien y lo que está mal. En otra parte, Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 1, Pablo los amonesta a los corintios porque ellos también eran medio niños, ¿no? Niños grandotes, medio tontolos porque ya sabían bastante, pero aún así seguían siendo niños. Fíjense que dice, de manera que yo, hermano, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Por qué? ¿Eran inexpertos? No eran tan inexpertos, pero ¿cuál tenían el problema? ¿Por qué mostraban que eran niños? Porque eran necios. Él después le dice, ¿cómo permitieron divisiones? La permitieron porque son niños, porque actúan neciamente. Y esto muestra un poco el problema que a veces tienen algunos niños. ¿Cuál es uno de los problemas que a veces tienen los niños? ¿Sabe cuál es? Es que el niño no se hace cargo de que es niño. Se cree grande. No sé si te pasó. A mí me pasa con Sara, ¿no? Ella dice, no, papá, no me digas, bebé, yo ya soy grande, te dice. Enana que apenas si logra subirse a la silla, pero ella ya se cree grande. Ese es el problema muchas veces de los niños espirituales, que se creen grandes, pero en sus actitudes demuestran que todavía son niños. Ahora, esos niños son, dice nuestro pasaje, fluctuantes, que se refiere a alguien que es arrastrado, movido por las olas, y luego se expresa que estas personas que son inmaduras se son llevadas por doquiera de todo viento de doctrina. Es como que comparan, ¿no? Estos niños serían como esas embarcaciones, ¿no? Que el viento las lleva con las olas de un lado para otro. No tienen firmeza. ¿Por qué andan a la deriva? Porque son arrastrados. Ahora, ¿por qué son arrastrados, dice ahí? Por todo viento de doctrina. ¿A qué se refiere acá con doctrina? Bueno, está claro que no está hablando positivamente, así que no está hablando de doctrinas bíblicas, sino que está hablando de doctrinas que son justamente doctrinas de hombres, doctrinas no bíblicas, que justamente arrastran a los que son inmaduros. ¿Por qué? Porque esos inmaduros no pueden discernir correctamente, porque o son ingenuos, son necios, no entienden bien y no disciernen bien. Por eso, hermano, es necesario crecer. Por eso tenemos que crecer también, porque tenemos que, por medio de crecer, saber discernir entre lo que te edifica o lo que te destruye, lo que te hace tropezar. Por eso también tenés que crecer. Esta misma advertencia que aquí hace la epístola también ya se lo habían hecho el apóstol a los ancianos de Éfeso. ¿Se acuerdan? Hechos capítulo 20, versículo 28 al 30. Dice, por tanto, le dice Pablo a los ancianos de Éfeso, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su sangre, por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Cuál era la amenaza? Era doble. ¿Por qué? ¿Qué menciona acá? Lobos de afuera y gente de adentro, apóstatas de adentro. Él está diciendo, tengan cuidado de los que vengan como lobos de afuera, queriendo arrastrar a los discípulos, y tengan cuidado de adentro de ustedes mismos, gente apóstata de ustedes, que también va a querer arrastrar a los discípulos. Así el apóstol exhorta a los ancianos, pero ahora también la exhortación era para toda la congregación. Evidentemente, hermano, este peligro latente en Éfeso era un peligro para cualquier iglesia. En Colosenses, por ejemplo, fíjense, le habla lo mismo, dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo.
Tengan cuidado, disciernan cuando es un mandamiento de la palabra, cuando es algo que es bíblico, cuando no es bíblico. No se dejen engañar, no importa si le hablan bonito, no se dejen embaucar, crezcan. Por eso tenemos que estar maduros, hermanos, para poder estar protegidos. Como alguna vez alguien dijo, para detectar mejor un billete falso, no es tanto mirar los defectos del billete falso, sino conocer mejor el verdadero. Eso te va a ayudar a discernir mejor. Ahora, luego de dar la advertencia, se resaltan las tácticas que se utilizan para engañar. ¿Cuáles son estas tácticas? ¿Qué dice? Estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Qué es esto de estratagema? Una palabra media rara, ¿no? Esta palabra estratagema es un concepto antiguo que es el único lugar donde se menciona en la Biblia, que se usaba para hablar de jugar con dados cargados o manipulados. No sé si usted conoce eso. Los timberos, antes saben lo que estoy hablando, ¿no? Es como unos dardos que tirabas para que el dardo, de una manera estaba manipulado, el dado estaba manipulado para que cayera más o menos como vos querías. Es una táctica tramposa. Bueno, esto es la idea de estratagema, jugar con dados cargados o manipulados. Esta es la idea de esa palabra. Y esa manipulación es lograda por medio de, ¿qué dice ahí? De la astucia y de las artimañas que llevan a errar. Son personas que buscando algún tipo de provecho, el reconocimiento personal, beneficio económico, fama, un grupo de seguidores, utilizan así como medios persuasivos. Por eso son más artimañas. Para lograr que los inmaduros se sientan atraídos, haciéndolo caer en sus trampas. Buscan forma de llamar la atención de las personas y que la persona diga, wow, qué espiritual. Así. Así le pasaba, por ejemplo, a los colosenses. Ahí estaba gente que estaba entrando a la iglesia que lo estaba como queriendo engañar a los colosenses. ¿Y cómo lo engañaba? Haciéndose pasar como muy espiritual. No, yo no tomo coca porque es pecado, ¿viste? ¡Wow! Toma agua nomás y de la canilla porque es re humilde. Y la gente, ¿viste? Decía, ¡qué santo! ¿Qué es este? Ustedes se ríen, ¿sabes? Yo conozco a uno. No voy a... Pero pasa así porque quiere captar, ¿no? Que la persona diga, ¡wow! ¿No? Mirá, anda anunciando y tela, es re humilde, ¿no? Y claro... Quieren captar a las personas, que las personas lo vean y digan, wow, qué espiritual que es. Y ya con eso lo atrapó y entonces le empieza a endulzar, ¿no? Y la gente cae. Hermano, la palabra de Dios está lleno de muchas advertencias al respecto. Solamente vamos a leer un pasaje, pero usted ahí tiene un montón para ver. El que vamos a leer, 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, hermano. Tremendo eso. El evangelio va a ser blasfemado por culpa de esta gente. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Hace poco escuché a un loco por ahí que decía, Dios prefiere no existir antes de que vos no lo ames. Sí. ¿Viste? Y toda la gente, amén, decía, ¿qué está diciendo? Pero la gente escucha esas cosas y se siente, ¡ah! Y están de los otros, hay de todo tipo, hermano. Porque no es una manera. Falsos profetas, dice, van a ver, hubo antes de mi tiempo, dice Pedro, va a haber más adelante. Amén, Pedro, hay que decirle, ¡ay! De diferentes maneras. Hay un concepto que me gustó, lo copié de Samuel Pérez Millo, hablando al respecto. Creo que es muy claro. Él menciona todo este tipo de situaciones. Dice,
Este tipo de enseñanza, dice él, es muy típico de quienes se consideran a ellos mismos como dechados, o sea, modelos a imitar, de santidad y ejemplo de perfección. Son los que para mantener el sistema religioso que les satisface, no dudan en generar remordimiento de conciencia en los hermanos más sencillos. Son los que llevan tras ellos cautivos a quienes se dejan embaucar por enseñanzas que no tienen consistencia en la Biblia, pero que se enseñan por los que se sirven de estas artimañas para tener tras ellos seguidores. No tienen interés por la libertad cristiana, sino por la opresión religiosa. Les importa muy poco que los cristianos giman bajo la angustia de un peso de tradición agobiante, con tal de que se mantenga el sistema impidiendo la verdadera libertad del Evangelio. Son estos los que buscan textos fuera de contexto para convertirlo en base para sus pretextos. Son los que no dudan en separar familias en base a una aparente lealtad a la palabra, quebrantando el mandamiento del amor por la ruina de una piedad aparente. Son los que buscan hacer prosélitos, o sea, seguidores, pero no tienen ningún interés en hacer cristianos. Pero sigue Samuel Pérez Millo y dice, pero también son aquellos que se burlan de la verdadera piedad y consisten en vidas mundanas sin denunciar el pecado. Son también quienes tratan de contextualizar la Biblia a la forma licenciosa de vida mundana de estos tiempos, para quienes la santidad no es sino una opción de vida en lugar de la razón esencial de la misma. Ambas posiciones, concluye Pérez Millo, son igualmente peligrosas y dañinas para el pueblo de Dios. Este tipo de personas hacen más daño a la iglesia que el ataque de 1000 demonios desencadenados contra ella. En Gálatas capítulo 3, versículo 1, se presenta una actitud triste de otra iglesia que se dejó llevar por estos falsos hombres. La actitud de estos hombres, fíjense, dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Cristo fue ya presentado claramente en vosotros como crucificado. ¿Cuál es la actitud acá? Fascinación. Los Gálatas se dejaron fascinar, o sea, fueron manipulados en sus emociones, se dejaron maravillar o encantar y por lo tanto fueron engañados. Hermanos, ¿ves lo importante que es que el cuerpo pueda crecer? ¿Ves que solamente así es que podremos guardarnos de ser arrastrados por el legalismo, por el liberalismo doctrinal, por la búsqueda de experiencias emocionales que no sean bíblicas? Solamente creciendo, hermanos, nos vamos a guardar de eso. Vamos avanzando ya. El cuarto resultado es que una iglesia que crece espiritualmente es una iglesia balanceada entre la verdad y el amor. Dice aquí, sino que siguiendo la verdad en amor, versículo 15, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Aquí se recalca la importancia, dice, de seguir la verdad en amor. Al analizar aquí en el contexto original, este término, seguir la verdad, aquí en nuestro pasaje son 3 palabras, ¿no? Hay verdad, dice siguiendo la verdad, ¿no? Pero en lo original es una sola palabra, que es una palabra, un concepto muy profundo. La palabra griega es aletheuo y se utiliza para referirse a andar, a aferrarse, a relacionarse con los demás, a una forma de hablar, de enseñar que tenga su sustento en la verdad. O sea, aquí el verbo se refiere a ser auténtico, verdadero en todas las áreas de su vida. Por eso es que es una palabra difícil para traducir. Según la versión vas a encontrar diferentes maneras de traducirla, porque es una palabra que es un término muy amplio, pero que todo abarca la verdad. Para poder entenderlo un poco mejor, podemos buscar el otro pasaje donde se utiliza. Hay 2 lugares donde se utiliza. El otro es Gálatas capítulo 4, versículo 16. Evidentemente hay un énfasis en andar en la verdad a partir de enseñar la verdad. Fíjense que dice, ¿me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Deciros la verdad lo mismo, una sola palabra, lesivo, que habla de qué. Ellos se habían alejado de la verdad, ¿por qué? Porque dejaron de escuchar la verdad que Pablo les enseñó. ¿Ven cómo
este andar en verdad tiene que ver con escuchar y vivir y enseñar y aprender la verdad. Los gálatas dejaron de seguir la verdad para seguir lo que los judaizantes les enseñaban y entonces empezaron a andar en el error. O sea que para andar en verdad necesitamos aprender la verdad. Y si no aprendemos la palabra de Dios, ¿cómo vamos a andar en la verdad? ¿Me entendés ahora por qué le ponemos tanto énfasis a la palabra de Dios? Porque para poder andar en verdad necesitamos conocer la verdad. ¿Y dónde está la verdad? La palabra de Dios. Ahora, fíjese que habla de que este andar en verdad, aparte de tener que depender de una enseñanza, ¿verdad? ¿Qué dice? ¿Es una verdad, como dice? ¿Qué dice el pasaje? ¿Verdad? En amor. O sea, la verdad se somete al amor. No es un antagonista, sino que se complementan. No son dos cosas, sino una dentro de la otra. O sea, que no son enemigos que se enfrentan la verdad y el amor, sino son como dos hermanos que se unen y caminan juntos. Fíjense que no dice, sino que siguiendo la verdad y el amor. No dice eso. ¿Dice eso? No. ¿Por qué? ¿No era lo más fácil decirlo así? La verdad y el amor. Pero fíjense que no utiliza. Dice, sino siguiendo la verdad en amor. ¿Por qué creen ustedes que usa la segunda opción? ¿Por qué no dijo la verdad y el amor y dijo mejor la verdad en amor? Bueno, creo que justamente se busca dar énfasis a que son dos cosas, evidentemente, una cosa es la verdad y otra cosa el amor, pero que están en unidad como si fueran una sola. O sea, es como que una, es justamente a propósito, para que una se mete dentro de la otra. O sea, ¿qué pasa? Se vuelven indivisibles, no se pueden dividir. No puede ser verdad sola o amor solo. Tiene que ser amor en verdad, no amor y verdad. Dos cosas juntas que no se pueden separar. Este es el concepto. Un pastor dice al respecto, la iglesia equipada y perfeccionada, cuyos miembros se han apropiado de la sana doctrina y son maduros en su manera de pensar y vivir, es la iglesia que puede extenderse en amor para proclamar el evangelio de la salvación. El apóstol Pablo mismo es un ejemplo respecto a vivir esta verdad en amor. Ambas cosas juntas. Y hay un pasaje, es un poquito extenso, pero creo que está bueno para entender, fíjense, este equilibrio entre verdad y amor. Primera Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7 dice, antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Amor, verdad. ¿Verdad? Amor. Porque os acordáis, hermanos, que de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, amor, os predicamos el evangelio de Dios, ¿verdad? Vosotros sois testigos, ¿verdad? Y Dios también de cuán santa, justa e irrepresiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, ¿verdad? Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, amor, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, ¿verdad? Y os encargábamos que anduviesen como es digno de Dios que llamó a su reino y gloria, ¿verdad? ¿Ves? ¿Verdad? Y amor, ¿verdad? Y amor, todo el tiempo juntos. Los creyentes, hermanos, deben prestar mucha atención a esto. ¿Por qué? Porque a veces corremos el riesgo de priorizar a una. Hay muchos hoy que son los defensores de la verdad, pero de amor no tienen nada. Está mal. Es amor en verdad, no se pueden despegar. ¿Y cuál es el riesgo que a veces hacemos? Querer despegarlas, y no se puede. Ahora, el andar en la verdad en amor trae aparejado, ¿qué cosa? El crecer en todo, dice nuestro texto, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Esta idea de crecer no es simplemente, como vimos hasta ahora, conformarse a la imagen de Cristo, sino también una mayor intimidad con Él, hermanos. O sea, una iglesia local que crece en la verdad en amor no solamente hace que sus miembros se parezcan más a Cristo, sino que sus miembros disfruten más de Cristo. No solo que Cristo es su guía,
sino que Cristo es también nuestra delicia. Por eso, nuevamente, que se refiera en todo, es que la iglesia pueda experimentar esta relación con Cristo en todos los ámbitos de su vida. Cuando la verdad en amor es procurada, el resultado será que los miembros de la iglesia vivirán a Cristo en todos lados. En las reuniones que tengamos se va a vivir a Cristo. En las reuniones de oraciones se vivirá a Cristo. En tu trabajo vas a vivir a Cristo. En tus devocionales personales vas a vivir a Cristo. En tu hogar, en tu matrimonio, en toda tu vida vas a vivir a Cristo. Cuando andes en verdad en amor. Hay una realidad. A los seres humanos se los declara oficialmente muertos cuando el electrocardiograma queda en línea recta, indicando su muerte cerebral. Pensando en esta ilustración, podemos presentar esta verdad maravillosa. La iglesia como cuerpo recibe la vida por medio de su gloriosa cabeza, que es nuestro Señor Jesucristo. Aquí esta sección no utiliza el término cabeza con la idea de autoridad, sino como la unión orgánica de Cristo con la iglesia. El cuerpo de Cristo, que es su iglesia, depende de esta unión vital con Él. Por eso es que, para ilustrar esta verdad, ¿qué hace el Señor? ¿Qué dice? Yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. Separados de mí no pueden hacer nada. De acuerdo a esa idea es que entendemos que la iglesia separada de Cristo no puede hacer nada. Entonces, hermano, para que la vida de Cristo sea notoria en la iglesia, ¿cómo tenemos que andar? Andar en verdad, en amor. Mi pregunta, ¿cómo es en tu vida? ¿Resulta importante la verdad, el amor? ¿Es así en tu vida? Ahora también hay una reflexión que quiero hacer con respecto a esto. Así como la iglesia separada de Cristo no puede hacer nada, vos que todavía no has recibido la salvación de tu alma, estás en una misma situación lamentable. Así como la iglesia sin Cristo no puede hacer nada, vos sin Cristo tampoco podés hacer nada. Estar sin Cristo equivale a no tener esperanza, ni en esta vida ni en la eternidad. ¿Por qué? Porque tus pecados te condenan al infierno eterno. La vida sin Cristo no es vida. Por eso es que te animo a que consideres la importancia del Evangelio. Su obra presenta justamente ¿qué cosa? La obra de Dios al enviar a su Hijo al mundo para soportar el castigo que nuestros pecados merecían. En la cruz Jesús cargó toda la condenación. Él murió para salvarnos. Y por medio de que creas en Él y te arrepientas de tus pecados es que vas a poder recibir el perdón de Dios. Separado de Él, como hoy estás, no vas a poder hacer nada. Pero si venís a Cristo, tu vida va a cambiar. Vení hoy a Cristo, por favor. Finalmente, una iglesia que vive creciendo, una iglesia que madura espiritualmente, que crece espiritualmente, es una iglesia que vive creciendo en armonía por medio de Cristo. Aquí el pasaje termina dando el último resultado. Dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Qué quiere decir con esto? Que el mismo Señor que da la vida a la iglesia es, en virtud de que los creyentes estén bien concertados y unidos entre sí, no solo que le da vida, sino también que los hace crecer armoniosamente. La idea, dice nuestro texto ahí, de que sea un cuerpo bien concertado, es la de un cuerpo que está justamente totalmente conectado como un conjunto. Bien concertado la idea de que estén todos conectados como un conjunto. La idea de unido es la de todos los miembros que se relacionan con la cabeza. O sea, aquí tenemos una doble relación. Bien concertado es la unión de unos con otros. Bien unido es la unión de todos con la cabeza.
como pasa en el cuerpo. En un sentido todos los miembros se unen entre sí y en un sentido todos están conectados a la cabeza. Y para entender esta unión y relación espiritual se utiliza la analogía del cuerpo humano. Fíjense, síganme nuestro texto ahí. Ya se va a arreglar, ya se está arreglando, genial. Fíjense que se refiere primero a las coyunturas. ¿Qué son esto de las coyunturas? Son las articulaciones. ¿Está bien? Las articulaciones que hacen que el cuerpo, ¿qué hace? Se mueva y se mantenga unido. Sirven para ambas cosas las articulaciones. Y también se habla de los miembros que funcionan de acuerdo a su función. De acuerdo entonces a esta idea, es que entonces se logra que todo funcione correctamente. La analogía entonces presenta dos verdades. Primero dice, ¿qué dice ahí? Las coyunturas que se ayudan mutuamente. Esos son como los puntos simultáneos, ¿no? Esta idea de ida y vuelta, ¿no? Usted tiene en la articulación como dos movimientos, ¿no? De un lado y de otro, dos partes. Bueno, la articulación es como, ¿qué está queriendo hablar acá? Bueno, de ese ida y vuelta. Yo te ayudo y vos me ayudás. Yo te sostengo y vos me sostenés. Yo te ayudo a crecer, vos me ayudás a crecer a mí. Eso es la idea de las articulaciones. Ese mutualismo, es eso que nos ayudamos mutuamente. Y también vemos la actividad propia de cada miembro. Esto que nos está queriendo marcar, la importancia no solamente de esta actividad mutua, sino la importancia de cada uno cumpliendo con la función que le corresponde. Ya leímos, cuando vimos hace un ratito, 1 Corintios 12, 27, vosotros pues sois cuerpo de Cristo y miembro de cada uno en particular. Entonces, hay una actividad mutua en la cual nos beneficiamos todos y hay una actividad propia que cada uno tiene que cumplir para que entonces sí funcionemos. No es que vos solamente recibís y no haces nada, y no es que vos solamente hacés y no pedís ayuda a otro. Es las dos cosas. Necesito de ustedes, ustedes necesitan de mí. Esto es lo que está queriendo marcar este capítulo. MacArthur dice, para terminar, el crecimiento de la iglesia no es un resultado de métodos sagaces, sino que cada miembro del cuerpo haga uso pleno de su don espiritual en contacto estrecho con otros creyentes. Simple. Por lo tanto, aunque todo esto nos acorda de que la unidad, el crecimiento, la madurez, la fortaleza dependen de Cristo, en un sentido es también la responsabilidad de cada uno de nosotros esforzarnos para mantener esta interacción, estas dos verdades. ¿Está bien? Dios obrando y nosotros también cooperando en lo que nos toca hacer. Colosenses 2:19 muestra esta verdad. Y no haciéndose de la cabeza de Cristo, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. ¿Ves? Cristo obra, da vida, da la energía, da el poder, los miembros trabajan y sirven para que crezca. Finalmente hay un concepto que se termina tratando y con esto finalizamos. El resultado de toda esta interacción que dice que es la edificación del cuerpo en amor. Como vimos hasta ahora, es importante el tema de la fe, de la verdad, ¿no? Luchar por la fe, luchar por la verdad. Y aunque muchas veces se habla de esto, fíjense que el pasaje, ¿qué más habla? ¿Qué más? El cuidado mayor en qué hay que tener. En el amor. ¿Por qué? Porque el propósito final de la iglesia y de la vida de cada creyente es el cuidado del amor. Y esto es importante porque justamente Éfeso, que en la época de la epístola era un ejemplo de amor y de fe, unos años después ya seguían con fe, seguían con verdad, pero ya no seguían con amor. Es notable, fíjense, Efesios 1:15 dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, fe y amor juntos. 20, 30 años después, Apocalipsis dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, mantenían la verdad.
y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado, o sea, se mantenía fiel, seguía con fe. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El amor había sido descuidado. Justo lo que más tenían que cuidar. El amor se manifiesta en el cuerpo de acuerdo al diseño del Señor. ¿Por qué? Porque el mundo va a notar justamente así que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Hace un rato leímos. Lo leímos, ¿se acuerdan? En la lectura bíblica. Juan 13:34. Nuevo mandamiento nuevo os doy. Que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿En qué? ¿En que tengamos una membresía grande? ¿En que tengamos un local así con una pantalla más grande? ¿En que tengan un pastor más fachero? No, tampoco. No. ¿Qué dice el Señor? ¿En qué van a conocer que son mis discípulos? ¿Qué dice? Si tuvieres amor los unos con los otros. Así van a saber. Y todo esto me hace reflexionar, hermano, en lo que decía la vez pasada cuando comenzaba esta serie. ¿Por qué acá en Pueblo de Dios somos como somos? ¿Por qué las cosas se hacen como las hacemos? ¿Es por un capricho de uno? ¿Es porque el pastor es muy creativo? ¿Es porque alguien tuvo un momento de iluminación? No, hermano. Creo que este pasaje nos ayuda a responder esto. Si la iglesia, pueblo de Dios, valora la enseñanza sana, no es porque deseemos llenar nuestras cabezas con mucha información, sino porque solo por medio de la palabra es que vamos a poder conocer al Señor que nos llamó y vamos a poder ser capacitados para el ministerio que Él nos dio para que cumplamos. Hermano, vos que nos visitás, que estás viendo hace un tiempo, que nos parezca importante la unidad y el respeto por los demás, es porque solamente así la iglesia va a poder edificarse. Y si el pueblo de Dios tiene el amor de Dios como justamente la mayor virtud, es porque deseamos con humildad ser de bendición para cada miembro y para cada persona que nos visite. ¿Y por qué también? Principalmente para que el mundo pueda ver a Cristo por medio de nosotros. Lo dijo ahí Juan. Estos son los fundamentos bíblicos que dirigen a la iglesia. Mi pregunta es para los que ya son miembros y para los que están pensando serlo. ¿Estás dispuesto a transitar esta senda con esta iglesia? Esto es lo que podemos ofrecerte. Esto es lo que somos. En estos días que he predicado esto, quería contarte un poco lo que somos. Es esto. O al menos intentamos ser esto. Si estás dispuesto, es lo que tenemos para ofrecerte. Quiera Dios que vos también tengas este mismo deseo. Oramos. Padre, te doy muchas gracias.